Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola. Soy una mujer que acaba de cumplir 30 años. Desde hace unos meses he estado hablando con mi novio, que tiene mi misma edad, sobre la posibilidad de casarnos. Sin embargo, no hemos avanzado mucho con los preparativos, ni siquiera hemos podido presentar a nuestras familias. Para ser sincera, mi novio ya ha conocido a mis padres, pero en mi caso, la situación es un poco más complicada. No es exactamente como la historia de una princesa y un plebeyo, pero siempre creí en la idea de que el hombre depende de la mujer y realmente quise intentarlo. Sin embargo, ahora, después de darle muchas vueltas al asunto, me pregunto si esto realmente es lo correcto, y comienzo a dudar. Mi novio era la persona que mejor me trataba después de mis padres, y eso me hizo pensar que casarme con él era lo correcto. Sin embargo, descubrí que para él hay alguien más importante que yo, su madre. Es natural que los padres sean importantes, no estoy diciendo que eso esté mal. Yo también creo que después de casarme debo ser filial con mis propios padres. Es lógico querer devolverles todo lo que han hecho por mí. No es que quiera ser hipócrita, pero la relación con la madre de mi novio es un poco diferente. Sabía que mi novio había crecido con su abuelo y que había tenido una infancia difícil, pero nunca me había hablado mucho sobre su madre. Parecía un tema doloroso para él, así que nunca insistí ni le pregunté mucho, asumiendo que su madre había fallecido o que había alguna razón por la cual no podía hablar del tema. Tampoco me interesaba indagar más. Sin embargo, cuando comenzamos a hablar de matrimonio, fue la primera vez que me enteré de toda la historia. Su madre dejó el hogar cuando él y su hermano menor eran pequeños para formar una nueva familia. Para mi novio, eso fue un trauma muy difícil de superar. Lo más sorprendente es que su madre no desapareció por completo de sus vidas, vivía bastante cerca de ellos. Recuerdo que mi novio me contó cómo, cuando su hermano menor lloraba pidiendo a su mamá, él lo llevaba a buscarla. Pero su madre les dijo tajantemente que no volvieran a buscarla más. Pensé que simplemente era una triste historia del pasado, pero al escuchar las palabras de mi novio, noté que había más nostalgia que resentimiento hacia su madre, y percibí un cierto rechazo hacia su padre. Me pareció extraño, es comprensible sentir nostalgia por una madre ausente, pero no entendía por qué debía rechazar a su padre. De todas formas, creo que si mi novio es quien es hoy, es en gran parte gracias a su padre, quien lo crió sin la ayuda de su madre. Es una deuda de gratitud que debería reconocer, pero mi novio decía que una vez que su hermano menor se independizara, su padre no recibiría nada más de él. Aunque estábamos hablando de matrimonio, aún no éramos oficialmente pareja, así que no quise meterme en sus asuntos familiares y guardé silencio. Pero más adelante, me enteré de que mi novio había estado en contacto constante con su madre desde que consiguió trabajo. Durante nuestro noviazgo, yo ya había presentado a mi novio a mis padres, pero él nunca hizo el esfuerzo de presentarme a su padre. Sin embargo, después de contarme sobre su madre, mi novio insistía en presentarme a ella. Honestamente, me sentí muy confundida. Creía que lo correcto sería conocer primero al padre, quien lo había criado hasta ahora, pero él insistía en que conociera a su madre primero. Para colmo, me dijo de repente que ni siquiera invitaría a su padre a la boda. Según él, su madre se sentaría en el lugar de honor durante la ceremonia y cortaría toda relación con su padre. Entiendo que quiere hacer las cosas a su manera porque es su boda, pero cuando escuché la historia de su madre, pensé que al abandonar a sus hijos para formar una nueva familia, ya había perdido el derecho a ocupar ese lugar de honor. La actitud de mi novio me sorprendió mucho. Es cierto que el matrimonio es algo que ambos deseamos, pero también implica la unión de dos familias. Y según el registro familiar, él sigue siendo hijo de su padre. No sabía qué decir ante su decisión tan tajante. Le pregunté si había alguna razón para pensar así, y me dijo que primero conociera a su madre, y luego me explicaría. Acepté y poco después fuimos a conocer a su madre. Mi primera impresión de ella fue muy fuerte. Tal vez porque en mi corazón estaba del lado de su padre, la encontré muy joven para su edad, y aunque no tiene nada de malo cuidarse, a mis ojos no se veía bien. Tiene poco más de 50 años, así que realmente se casó muy joven, apenas había cumplido los 20 cuando tuvo a mi novio. Para ir directo al grano, la presentación de su madre fue un shock tras otro. A pesar de ser nuestra primera reunión, la mamá de mi novio me contó muchas cosas personales.
me explicó que, aunque en su momento dejó su hogar para formar una nueva familia, ahora vive sola. Incluso mencionó que es una persona muy abierta y que prefiere las relaciones libres. Me contó que hasta hace poco vivía en la misma región donde están su ex esposo y su hijo menor, pero que recientemente se había mudado cerca de una persona que conoció jugando al golf. Mientras escuchaba a la madre de mi novio, no podía dejar de preguntarme por qué me estaba contando todo esto. Ella lo decía como si fuera algo de lo que estar orgullosa, pero para mí no sonaba así en absoluto. Luego, con una sonrisa, sugirió que, como vivía cerca, podríamos vernos los 4 con frecuencia, mi novio y yo, y ella con el hombre que conoció jugando al golf. No entendí qué quería decir con eso. Si se refería a un hombre con el que está saliendo, honestamente, no veo qué tiene que ver conmigo. ¿Por qué querría presentármelo? Solo porque era la madre de mi novio, me quedé escuchando esa serie de disparates, pero si hubiera sido cualquier otra persona, le habría dicho que dejara de decir tonterías y me habría marchado de inmediato. Honestamente, me pregunté si realmente creía que tenía el derecho de llamarme nuera. Quise decirle lo que pensaba, pero me contuve para no arruinar el ambiente. Estaba tan desconcertada por la situación, de repente, tener 3 suegros, que no sabía si debía reír o llorar. Apenas podía mantener la compostura. Honestamente, me preguntaba si realmente era apropiado que me contara todo esto, y si ella le había dicho a su hijo de antemano que compartiría conmigo todas estas historias tan personales. Después de hablar sin parar sobre el hombre con el que está saliendo, sin que yo le preguntara, su madre comenzó a relatar cómo se separó del padre de mi novio. Dijo que en ese momento era muy joven y que prácticamente había sido engañada por su exmarido. Explicó que, en lugar de hundirse con el barco, decidió salvarse a sí misma para poder cuidar de sus hijos en el futuro. Afirmó que formó una nueva familia pensando que sería lo mejor para todos. ¿En qué se basaba para decir que eso sería lo mejor para todos? De cualquier manera, después de formar esa nueva familia, comentó que no le permitieron ver a sus hijos. Dijo que no tenía otra opción y que, para poder reencontrarse con ellos en el futuro, tuvo que separarse de esa familia también. Sinceramente, para mí, esto sonaba más como una excusa conveniente, una forma de justificar sus acciones. No creo que exista una justificación válida para abandonar a tus hijos. Aunque hubiera estado en una nueva familia, si realmente quería ayudar a los hijos que dejó con su exmarido, lo más lógico habría sido no casarse en un hogar que no aceptara a sus hijos. Pero de todas formas, siendo una adulta y si realmente lo hubiera querido, podría haber mantenido contacto con sus hijos y apoyarlos de alguna manera, ¿no? Sin embargo, ella intentó justificarlo diciendo que su nueva familia no le permitía hacerlo, lo que me pareció aún menos convincente. Me fue imposible ver sus acciones con buenos ojos. Cuando decía que ahora estaba sola, me preguntaba si realmente era por sus hijos o porque había agotado todas sus opciones y había sido rechazada. Pero no estaba allí para debatir lo que estaba bien o mal. Además, ver a mi novio feliz de estar con su madre, una figura ausente durante tantos años, me hizo contenerme y no indagar más. Quería saber si lo que estaba buscando era recibir el amor que no había tenido o si simplemente estaba tratando de ser un buen hijo. Cuando llegó la comida, mi novio comenzó a cortar la carne en trozos pequeños para que su madre pudiera comerla más fácilmente. Verlo en esa situación me provocó una mezcla de ternura y enojo. Tantos sentimientos encontrados. Al terminar de comer, quise pagar la cuenta, pero ella insistió en hacerlo, lo que me hizo pensar que, aunque probablemente estaba pasando por dificultades económicas, al menos conservaba el mínimo instinto maternal para darle a su hijo lo poco que tenía. Mientras me mostraba ese lado positivo, hasta ese punto, estaba dispuesta a darle el beneficio de la duda. Después de la comida, ella sugirió que fuéramos a su casa a comer algo de postre, y acepté. El lugar donde vivía era un pequeño apartamento alquilado. Tenía una habitación, una sala de estar, una cocina y un baño, pero todo era bastante pequeño. La mamá de mi novio preparó algunas frutas como manzanas, mandarinas y melón. Mientras comíamos fruta en ese pequeño apartamento, su madre soltó una bomba. Dijo que este momento con nosotros la hacía muy feliz y que no pediría nada más en la vida si pudiera vivir así para siempre. Al principio, solo había sugerido que nos viéramos más a menudo, pero ahora insinuaba que tal vez podríamos vivir juntos, como una forma de medir mi reacción. Aunque mi novio parecía estar de acuerdo y sonreía, para mí todo esto sonaba muy extraño. Durante el camino de regreso, ya sentía una incomodidad creciente,
pensando que quizás no debería casarme. Así que le pregunté directamente a mi novio si realmente estaba planeando vivir con su madre cuando nos casáramos. Su respuesta me dejó aún más confundida. Me dijo que su madre tenía su propia vida y nosotros la nuestra, que no tenía sentido pensar en eso. Me aseguró que su madre tenía una pareja y que no había razón para que viviera con nosotros. Incluso se molestó por la pregunta, cuestionando qué estaba pensando. Entonces le conté cómo me sentía. Le dije que me parecía que su madre quería vivir con nosotros después de casarnos. Si te diste cuenta de mi reacción hoy, le dije, sabrás que no estoy de acuerdo con que ignores a tu padre y pongas a tu madre en el lugar de honor en la boda. Hoy me sentí incómoda en muchos aspectos, y finalmente le dije todo lo que había estado guardando. Me explicó que había estado en contacto con su madre desde que empezó a trabajar, lo cual significa que solo han pasado 2 años. Exceptuando su infancia, ¿realmente puede decir que conoce bien a su madre después de solo estos últimos 2 años? Le expliqué que, dadas las circunstancias, no podía evitar ver a su madre de manera negativa, y entonces él tomó partido por ella, diciendo que todo fue culpa de su padre. Según él, si su padre hubiera tratado mejor a su madre, ella no habría tenido que dejar a sus hijos y formar una nueva familia. Además, afirmó que todo lo que había logrado, lo había hecho por sí mismo, sin la ayuda de su padre. Si lo escuchas, parece que él cree que ha logrado todo por sí mismo desde que nació, trabajando, estudiando y yendo a la universidad, lo cual no es cierto. Mi novio pudo asistir a la universidad sin necesidad de préstamos estudiantiles ni trabajos de medio tiempo, así que no entiendo cómo puede atribuirse todo el mérito. ¿No es cierto que ha llegado hasta aquí gracias al sólido apoyo de su padre? Le dije que debería estar agradecido con su padre, ya que no todos tienen la misma suerte. Hay muchas personas que no pueden cumplir sus sueños o ni siquiera comenzar lo que desean porque no tienen las mismas oportunidades. De repente, se enojó y empezó a gritarme, preguntándome si realmente entendía lo que había pasado en su vida. Pero no me sentí afectada, porque aunque yo también crecí en un entorno sin carencias, todos tenemos algunas quejas o resentimientos con los que lidiar. Lo que él decía me sonaba más a quejas infantiles. En resumen, su punto era que todo lo malo era culpa de su padre. Quise decirle que hay muchas personas que han vivido cosas mucho peores, pero sabía que no serviría de nada seguir discutiendo, así que le dije que dejáramos el tema y me fui a casa. Durante los días siguientes, evité las llamadas de mi novio con excusas, mientras reflexionaba seriamente sobre si él es realmente la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Cuanto más lo pienso, más me preocupa que el anhelo de mi novio por su madre se haya transformado en una forma distorsionada de devoción filial. A veces creo que casarme con él podría ser un gran error. Pero, por otro lado, entiendo que algunos puedan pensar que es normal que mi novio actúe de esta manera. Además, si evalúo a mi novio únicamente por quien es, sin considerar su entorno o su pasado, en estos 4 años de relación, nunca me había levantado la voz, siempre ha sido un hombre amable y cariñoso. Es muy trabajador y estudioso. Sinceramente, no tiene ningún defecto. Finalmente, no llegué a ninguna conclusión y decidí compartir mi historia aquí. Espero recibir sus sabios consejos para poder reflexionar más profundamente sobre cómo manejar esta situación. 3 semanas después. Hola. Han pasado exactamente 3 semanas desde que compartí mi historia con ustedes. Me siento tan tonta por haberme preocupado tanto por esta situación. En resumen, tiré del cabello de mi novio, dejé atrás esa familia desastrosa y terminé con él. Como les mencioné hace 3 semanas, necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos, así que evité a mi novio durante todo ese tiempo. Parece que él se dio cuenta de que lo estaba evitando, porque de repente me sugirió que fuéramos a conocer a su padre. Tal vez algo cambió entre él y su madre durante ese tiempo, pero no lo sabía. Aunque yo apoyaba más al padre, al pensarlo bien, me di cuenta de que nunca había tenido la oportunidad de conocerlo en persona. Estaba muy intrigada por saber cómo era su padre y por qué mi novio lo odiaba tanto. Dado que la situación había llegado a este punto, acepté la propuesta de mi novio de conocer a su padre, con la intención de explicar la situación actual y preguntar cómo veía él las cosas. Pero mientras íbamos por la autopista, me di cuenta de que no nos dirigíamos hacia donde vivía su padre. Le pregunté a mi novio a dónde íbamos, y él me respondió que ya casi llegábamos, y que lo entendería al llegar. Tal como dijo, llegamos al destino poco después. Aunque era un lugar al que nunca había ido antes, al entrar en la casa, supe de inmediato que no estábamos en la casa de su padre.
El lugar al que habíamos llegado era la casa de su madre. Le pregunté en voz baja qué estaba pasando, y solo me dijo que esperara. Mientras tanto, su madre estaba ocupada preparando la comida. Tenía muchas cosas en mente, pero no sabía qué pensar. ¿Acaso su padre también iba a venir? Luego, su madre me pidió que la ayudara a preparar la comida. La cantidad de comida que estaba preparando no parecía ser solo para 3 personas. Además, no se trataba de platos ordinarios que se comen a diario, entre ellos había varios que requerían habilidades culinarias considerables. Lo que me confundió fue que, por la cantidad de comida, parecía que estaba preparando suficiente para 5 o 6 personas, pero solo éramos 3, y aunque su padre viniera, seríamos 4. No tenía idea de quién más se uniría a la comida. Originalmente, ese día se suponía que íbamos a conocer a su padre, pero al pensar en todo esto, me di cuenta de lo absurdo de la situación. Sin embargo, lo que más me irritaba era tener que preparar comida sin saber para quién era. Me sentía cada vez más frustrada con mi novio por mantener todo en secreto. Tenía la mente tan embotada que no podía concentrarme en la cocina. Mientras luchaba por concentrarme, su madre me dijo que prestara atención y aprendiera, porque estas serían mis responsabilidades en el futuro. No estábamos ni siquiera comprometidos oficialmente, así que me preguntaba por qué decía eso. Luego, su madre continuó explicando que su padre vendría y que estábamos preparando sus platos favoritos. Al entender que este era un evento para presentarme formalmente como la futura nuera ante sus padres, a pesar de estar divorciados, finalmente me decidí a ayudar con la preparación y servir la comida. Cuando todo estuvo listo, su madre hizo una llamada, y poco después escuché la puerta abrirse. Entraron 3 hombres, y mi novio se dirigió a uno de ellos como papá. Saludó con mucho cariño a los otros 2, llamándolos hermano, pero no estaba segura si eran amigos cercanos o realmente familiares, dado lo cercana que era la interacción. Luego, mi novio recibió el abrigo de su papá y lo colgó con mucho cuidado. Toda esta situación me parecía completamente fuera de lugar. Nunca había oído que mi novio tuviera hermanos, y ver cómo trataba a su padre, a quien solía maldecir, con tanto afecto y cuidado al colgar su abrigo, me resultó una contradicción total. Poco después comenzó la comida, y mi novio sirvió un vaso de licor para su papá. Me ofreció a mí también, y aunque lo acepté, estaba llena de dudas. Tomé un sorbo y miré a todos en la mesa, esperando que alguien finalmente me explicara qué estaba pasando. Mis ojos parecían decir, ¿no es hora de que alguien me explique esta situación? Aunque tenía 1000 preguntas en la cabeza, decidí mantener la calma y esperar a que los adultos hablaran primero, en un intento de ser respetuosa. Sin embargo, poco después, no pude soportar más la pesada atmósfera y salí de la casa por un momento para tomar aire fresco. Mi novio me siguió enseguida, y al ver que estaba a punto de explotar, me suplicó con la mirada que aguantara un poco más. Me dijo que, después de todo el esfuerzo de preparar la comida, deberíamos terminar de comer y que, al final, los adultos nos explicarían todo. La verdad es que no tenía intención de irme de inmediato, solo necesitaba despejarme un poco. Así que, a regañadientes, lo seguí de vuelta a la casa y terminamos de comer. Después de la comida, su madre me pidió que ayudara a limpiar, y aunque todavía no entendía nada, lo hice. Tras la limpieza, nos sentamos, y yo esperaba ansiosamente que alguien me diera una explicación. El ambiente era algo tenso, probablemente porque el papá era de pocas palabras. No podía entender por qué mi novio había hablado tan mal de su padre si, estando él presente, apenas podía decir una palabra. La situación era tan extraña que comenté que había escuchado mucho sobre él y que lamentaba que tuviera que haber venido hasta aquí. Su respuesta fue una mirada de sorpresa hacia su madre, y entonces comenzó a explicar la situación. Después de escuchar lo que dijo, no solo decidí cancelar la boda, sino también terminar la relación con mi novio. Resulta que el hombre en la mesa no era su verdadero padre. Era el mismo hombre del que su madre había estado hablando, aquel con quien había comenzado a jugar al golf recientemente. Además, los otros hombres a los que mi novio llamaba hermano eran los hijos biológicos de ese hombre. En resumen, había estado preparando la comida para el novio de la madre que lo abandonó en su infancia y para los hijos de ese hombre. En ese momento, ya no pude contener mi enojo. Le pregunté a mi novio qué estaba pasando, y él, muy tranquilo, me respondió que todo era normal y que no entendía cuál era el problema. Me dijo que me había traído a conocer a su padre, como habíamos acordado.
Le respondí que ese hombre no era su padre, sino el nuevo novio de su madre, y me pidió que tuviera cuidado con mis palabras. Para él, ese hombre era su único padre. Pero solo 3 semanas antes, su madre me había dicho que apenas lo estaba conociendo. Cuando le pregunté si ya estaban casados, me dijo que no, que el hombre seguía casado con su esposa actual. Al escuchar eso, me sentí furiosa y completamente desorientada. Entonces, le pregunté si, al planear esta reunión, alguna vez pensó en cómo me sentiría yo. ¿No habría sido mejor explicarme la situación y buscar mi comprensión antes? ¿Cómo pudo hacerme preparar comida para estas personas sin decírmelo? Fue entonces cuando su madre intervino y me explicó que era muy importante que yo la ayudara, porque si quería que su relación con ese hombre funcionara, era crucial que yo supiera cocinar los platos que le gustaban a su novio. Según ella, si lograba que ese hombre se encariñara con nosotros, él se divorciaría de su esposa y se casaría con ella. Luego, agregó que si quería asegurarme un futuro estable, tanto mi novio como yo debíamos hacer nuestra parte. Para entonces, el hombre ya había desaparecido discretamente, llevándose su abrigo y a sus hijos, sin que nos diéramos cuenta. No creo que se haya ido para darnos privacidad, sino porque sintió la tensión en el ambiente y decidió huir. Ya no pude contenerme y le pregunté a su madre si realmente estaba en su sano juicio. Le pregunté si en serio esperaba que yo, aún sin estar casada, me dejara utilizar para agradar a su novio, solo para que su relación funcionara. Le lancé una serie de reproches, mientras mi novio me gritaba que no hablara así a su madre. Según él, todo esto era mi culpa, porque no quería vivir con su madre. Dijo que si no me hubiera negado, su madre no estaría buscando una nueva familia con tanta urgencia, sino que estaría tranquila viviendo con nosotros. Eso ya era demasiado. Tomé a mi novio del cabello y le grité si en serio había traicionado a su padre por una madre que había abandonado a sus hijos. Lo sacudí tan fuerte que terminó en el suelo, con mechones de su cabello en mi mano. Incluso después de verlo en el suelo, no pude calmar mi enojo, así que me volví hacia su madre y le dije que era una vergüenza que no tuviera la decencia de retirarse después de todo lo que había hecho. Le reproché que no solo había arruinado su propia familia, sino que ahora quería arruinar la mía antes de que siquiera existiera. Durante las 3 semanas que estuve sin contacto con mi novio, ya había comenzado a decidirme por terminar con él. Así que cuando dejé esa casa después de crear un escándalo, no sentí ningún remordimiento. Al contrario, me sentí liberada de haber puesto fin a todo. Normalmente, mi novio me habría llamado para disculparse, pero esta vez no lo hizo. No sé si finalmente entendió su error o si simplemente decidió vivir el resto de su vida bajo el control de su madre. En cualquier caso, no he recibido ningún mensaje de él, y eso me hace pensar que tal vez sea lo mejor. Los 4 años de relación se sienten como tiempo perdido, pero si no hubiera terminado las cosas ahora, podría haber acabado enferma de tanto estrés. Al final, creo que fue la mejor decisión. Por otro lado, a veces pienso que tal vez he sido demasiado buena a lo largo de todo esto. En cierto modo, también estoy agradecida con su madre, porque si ella hubiera aparecido después de que nos casáramos, habría sido un desastre aún mayor. Al final, ella me dio la oportunidad de ver las cosas con claridad antes de que fuera demasiado tarde. Es como si el destino me hubiera dado una salida antes de meterme en un verdadero infierno. Estoy agradecida por esta oportunidad y, de ahora en adelante, pienso vivir haciendo solo el bien. Gracias por escuchar mi historia. Les deseo a todos una vida feliz y éxito en sus relaciones. Gracias. Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.